Bueno, familia, espero que hayan alistado su Biblia, su agenda, su esfero, y lo tengamos ahí listo para lo que va a ser esta recarga bíblica. Hay un tema muy especial y quiero compartirlos. Tengo el privilegio de compartir nuevamente con ustedes esta recarga bíblica y el tema lo he titulado Vale la pena. Yo sé que estas tres palabras son muy comunes dentro de Iglefy, ¿cierto? Y muchas veces esa palabra o las palabras que son tan comunes se convierten en una rutina, ¿no? Y esa rutina la comenzamos a enfocar en algo sin sentido, como que no sabemos lo que hacemos, no sabemos lo que decimos, no sabemos lo que pensamos, sino lo hacemos porque lo hacemos y ya. Y hoy quiero compartirles eso, realmente el significado de lo que es la palabra o la frase vale la pena. Hasta ahí la vamos a dejar. Yo sé que usted ya como que está completando la frase, ¿cierto? Pero la vamos a dejar hasta ahí. Y dentro de esa lógica que estaba viendo, eh, quiero compartir tres puntos importantes acerca de eso y me parece que Dios a veces como que rompe la lógica, ¿no? De la situación, a veces como que vale la pena, pero ¿qué vale la pena? ¿Qué es lo que vale la pena? ¿O realmente lo que estoy haciendo vale la pena? ¿O qué necesito hacer para que realmente valga la pena? Entonces yo quiero que antes de iniciar, ahí donde usted está, tal vez esté en su casa o tal vez esté en un transporte público, tal vez esté en su carro o tal vez esté en otro lugar, pero yo quiero que si puede cerrar los ojos, cierre los ojos, si no, ahí con los ojitos abiertos donde esté, si usted está conduciendo no me va a cerrar los ojos, por favor, si está conduciendo. eh, pero oremos al Señor y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé gracia, que abra nuestra boca, que abra nuestros oídos al entendimiento y que podamos realmente recibir lo que el Señor quiere para esta noche, para este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por este momento, Dios. Gracias porque sabemos la obra tan maravillosa que tú estás haciendo en Iglefy, Dios. Gracias porque sabemos que tu presencia está en cada momento, en cada segundo, en cada movimiento, en cada peso, Señor. Entonces tú te estás moviendo, Señor, en nuestras finanzas, en el corazón de las personas, en cada persona que está ayudando, en cada maestro, en cada ingeniero, en cada arquitecto, Señor. Tú te estás moviendo ahí, Señor. Tú te estás moviendo con creatividad también en el corazón de nuestros pastores, Dios. Y tú sabes lo que está sucediendo en Iglefy. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en esta recarga bíblica esta noche, Dios. Gracias porque sabemos que tú das de tu palabra, de tu santa y divina palabra, Señor, para que la podamos compartir, Dios. Gracias porque podemos entender que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro Rey, nuestro Papá, Señor. Y hoy entregamos esta recarga bíblica en tus manos, Dios. Hoy te pedimos que nuestro corazón esté dispuesto a recibir, que nuestra mente esté dispuesta a memorizar, Dios, y que nuestros oídos estén aprestos a lo que tú quieres que escuchemos esta noche, Dios. En el nombre de Jesús te entregamos este momento. Amén. Bueno, iglesia, y les decía ahorita que el Señor rompe lógica y estaba viendo algunas cosas que suceden en la palabra del Señor y me da curiosidad el saber que el Señor pide algo que no es común para dar algo extraordinario. Y yo había apuntado aquí algunas cosas, por lo menos el Señor dice menguar para que crezcas. ¿Sí? ¿No les parece eso como que rompe la lógica? Esto lo podemos fundamentar en Juan 3:30. También dice perder para ganar. ¿Sí? En Mateo 16:25, ¿cierto? Dice que todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que... ¿Sí, sí se acuerdan de ese versículo? Es como la lógica del Señor rompe con la lógica de nosotros, no perder para ganar. Hay otro que dice, solo en la oscuridad se puede ver la luz. Lo fundamentamos en Juan 1:5 cuando dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra las tinieblas, ¿no? Contra la luz, ¿no? Entonces es como, solo en la oscuridad se puede ver la luz. Otro dice, ser humilde para ser enaltecido, Dios, ¿cierto? En Mateo 23:12 dice que el que se humilla,
será enaltecido, ¿cierto? O sea, como que es el contrario de las cosas, ¿no? No es la lógica. Derribar para construir. En Jeremías 1:10 dice que Él nos ha puesto en las naciones para arrancar, para derribar, ¿cierto? Pero nos ha puesto también para edificar, para construir. Y esa es la lógica de lo que, la lógica de Dios que va en contra como de la lógica de nosotros, ¿cierto? Dice, cuando más tienes, cuando menos tienes, más libre eres. Eso habla de la economía, ¿no? Y es eso está en Mateo 6:19, si ustedes lo quieren apuntar, por eso les dije ahorita, yo creo que van a necesitar Biblia, agenda y esfero para todo eso, porque dice que donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón, ¿cierto? Entonces el Señor dice, cuando menos tienes, más libre eres. Y eso rompe como la lógica del Señor, o la lógica de nosotros la rompe el Señor con su lógica, y por eso cuando estaba viendo esta palabra, o meditando sobre esta palabra de vale la pena, yo decía, Señor, ¿qué significa eso? Porque muchas veces si dividimos la palabra, y yo estaba mirando pena, eh, eh, pena realmente es algo que duele, algo que se arranca, y estuve mirando el significado en la Real Academia, y, y lo dice de esta manera. Hay algunas palabras que describen lo que significa pena, y es fatiga, esfuerzo, trabajo, pero también dice incomodidad, dificultad, sacrificio. Eh, y yo sé que ustedes han escuchado cuando dicen, no, es que está pasando por una pena, ¿cierto? Y esa pena es como una tristeza. Y aquí lo que nos dice esta frase es que vale estar triste. O sea, y yo decía, ¿cómo es que puede valer estar uno fatigado? ¿Cómo es que puede valer uno haberse esforzado? ¿Cómo es que puede valer uno estar incómodo? ¿Cómo puede valer estar en dificultad? ¿Cómo puede valer sacrificarse? ¿Cómo puede valer inclusive morir a uno mismo? ¿Cómo puede valer? ¿Sí? ¿Cómo vale la pena? ¿Cómo puede valer eso? Yo sé que ustedes me están comprendiendo, y cuando miré esa frase de pena, que significa algo que realmente es sacrificio, que nos cuesta, estaba mirando la parte de vale. O sea, vale la pena. O sea, ¿qué es lo que vale? ¿Qué significa valer? ¿Qué significa también esa palabra valer? Y también la estaba mirando, y me causó también curiosidad esa frase, o la descripción de esa frase, que vi una palabra que era bono o premio. También estaba diploma, justificación, acreditación, resguardo, ¿cierto? Y cuando estaba construyendo esa frase, vale la pena, es como que a ti te dan un diploma, por decirlo así, por el esfuerzo que hiciste. Realmente ese sacrificio valió la pena. Sí, ese sacrificio vale la pena poder hacer ese esfuerzo, y dentro de nuestro diario vivir, siempre nos estamos esforzando por algo que puede valer la pena, ¿cierto? En estos momentos, en Iglefy, en nuestra nueva sede, se está trabajando con un esfuerzo, se está trabajando con fatiga, se está trabajando con dificultad, se está trabajando con sacrificio, se está trabajando con incomodidad, ¿cierto? Que usted ha ido, y usted ha visto la sede, y nos ha tocado acomodarnos de lado, no de frente donde va a quedar la tarima, sino de lado, y ustedes se han dado cuenta que las sillas, hay muchas sillas que están ahí está todos los materiales de los maestros, están los andamios, y a veces se siente como incómodo, ¿cierto? Poder estar ahí, pero yo sé que usted está pensando que eso que estamos viviendo en estos domingos que pasó, y los otros domingos atrás, y tal vez unos cuantos pocos domingos hacia adelante, ha sido incómodo, pero el resultado de esto va a valer la pena. Eso es lo que quiero que podamos comprender ahorita. Hay un esfuerzo y un sacrificio que definitivamente significa pena, ¿sí? O sea, que esa pena, ese dolor, esa incomodidad, pero también hay una palabra que nos resulta satisfactoria, es que ese sacrificio vale.
Ese sacrificio tiene un valor, ese sacrificio tiene un resultado, ese sacrificio tiene un propósito, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiero de pronto hacer a manera de introducción. eh, el valor del entendimiento de nuestro lema, cuando podemos decir vale la pena servir al Señor, que es nuestro lema, muchas veces estamos diciendo, bueno, pero realmente me estoy sacrificando para el Señor, realmente en este momento de mi vida me estoy sintiendo incómodo o estoy pagando algún precio o estoy haciendo algún esfuerzo o siento alguna incomodidad que me dé el privilegio de tener un valor para servir al Señor. O sencillamente estoy tranquilo, o sea, yo digo que estoy sirviendo al Señor y eso estoy más fresco, como que ni fu ni fa, como dicen, ¿cierto? Entonces debemos evaluar eso. ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué estoy haciendo para que valga la pena servir? ¿Sí? Y quiero, dentro de eso, eh, enfatizarme en tres bloques donde podemos decir vale la pena. Y sí, vamos a enfatizar, el primer bloque es vale la pena servir o por qué vale la pena servir. Más bien hagámoslo en preguntas, ¿no? ¿Por qué vale la pena seguir? El segundo bloque es por qué vale la pena santificarnos. Y esta parte de santificarnos va a ir muy ligada. Si usted que me está escuchando estuvo el domingo en la predicación de que compartió nuestro pastor Marco Fidel, vamos a relacionarlo un poquito con eso. Vale la pena santificarnos y también vale la pena amar. Entonces, ¿por qué vale la pena servir? ¿Por qué vale la pena servir? ¿Por qué vale la pena santificarnos? ¿Y por qué vale la pena amar? Quiero arrancar con vale la pena servir y dentro de la palabra también servir es importante que nosotros con nuestro entendimiento, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría que nos ha dado el Señor, podamos ir unos pasos más adelante y poder evaluar, poder decir, bueno, necesito entender realmente lo que estoy haciendo. Si no entendemos lo que estamos haciendo, entonces definitivamente lo hacemos sin la conciencia de un propósito. Cuando yo digo, ¿por qué vale la pena servir? Servir, la palabra servir, y eso es lo que quiero de pronto tocar en el primer punto. Y dentro de nuestros deberes sociales como hijos de Dios, como cristianos, eh, como personas que amamos al Señor, está el servir, está esa palabra servir y decimos, bueno, ¿qué significa servir? Hay una frase que, aunque suene un poco cruda, es una frase muy cierta y dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y si usted se pone a meditar en eso, usted dice, puede ser cierto, y vamos a ver el por qué puede ser cierto esa frase. Cuando servimos, podemos tener la claridad de cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra intención en servir, ¿no? Y muchas veces cuando servimos hacemos muchas cosas mecánicas, ¿no? Porque me toca, porque me tocó, o sea, esto lo voy a hacer de buena gana, de mala gana, no me importa cómo lo hago, sencillamente me toca servir. Y perdemos la pasión de eso, perdemos la excelencia de eso. Hay muchos versículos en la Biblia que dicen o que nos llevan a que nosotros seamos excelentes. Y muchas veces la palabra o muchas veces a veces pensamos que el enemigo de lo excelente, el antónimo de lo excelente es hacer las cosas mal. Y no necesariamente es hacer las cosas mal. Hay una palabra que se llama conformismo, ¿sí? Y que dentro del servicio nos conformamos cómo lo hacemos y lo que hacemos. Y dentro de lo excelente a lo malo, hay algo que es el peor enemigo de lo excelente y es lo bueno. Nos acostumbramos a que las cosas salgan bien, pero nos olvidamos a que las cosas tienen que salir excelentes. Decimos, ah, eso está bien, dejémoslo así, ahí funciona, ¿cierto? Pero no lo hacemos excelente. El domingo pasado, eh, dentro de toda esa incomodidad que tenemos dentro de la sede,
tenemos una extensión de corriente porque nos toca usar unas extensiones grandes porque todavía no tenemos las acometidas de corriente, están trabajando en eso los maestros. Tenemos una extensión y esa extensión era la que nos iba a brindar corriente a uno de los equipos o todos los equipos que tenemos ahí de sonido, de luces, todo lo que ustedes se han dado cuenta que hacemos para los domingos, poder tener listo el servicio para ustedes cuando llegan. Pero resulta que cuando se conectó esa extensión a la corriente, inmediatamente entró en corto, se saltó un taco y zafamos, desconectamos la toma, la extensión la desconectamos. Yo mismo la abrí y verifiqué qué era lo que estaba pasando, porque si se saltó el taco es porque definitivamente hay dos cables que están chocando y causan corto y por eso se salta el taco. La verifiqué y sí, estaban dos cables muy cerquita. Dos de nuestros ministros voluntarios de alabanza dijeron, bueno, yo ayudemos con esto, yo reparo esto, necesito un destornillador, ni necesito cinta. Yo lo abrí y yo dije, solamente le podemos poner una cinta al lado y lado y listo, la cerramos y ya. Cuando me di cuenta, ellos cogieron, abrieron el cable, soltaron con los destornilladores todos los tornillos, volvieron a sacarle punta a los cables, volvieron y amarraron bien cable por cable, le colocaron cinta aislante de la negra, volvieron y colocaron la toma en un excelente arreglo que tuvieron, conectaron y nos dio energía. Y ahí es cuando veo que lo bueno que se puede hacer es totalmente lo enemigo de lo excelente. A veces pensamos, eso solamente póngale un cablecito ahí, ya funciona. Pero cuando hacemos las cosas excelente, esas cosas valen más. Y la excelencia en el servicio es muy importante. Hacer las cosas bien nos lleva a pensar que lo que hacemos no es que nos toque hacerlo, sino que queremos hacerlo, que nos apasiona hacerlo, que queremos que las cosas salgan muy bien, ¿sí? Que las cosas salgan muy bien. Y definitivamente cuando vemos la palabra servicio o cuando nos enfocamos en la palabra servicio, pensamos en sumisión, ¿cierto? Nos estamos acomodando a una instrucción de un superior. ¿Qué necesitas que yo haga? Y muchas veces en esta parte del servicio, cuando somos egoístas o cuando somos vanidosos o cuando somos prepotentes, entonces ese servicio nos cuesta más porque definitivamente el servicio nos manda a humillarnos, nos manda a someternos, nos manda a escuchar, a obedecer, a disciplinarnos. Y muchas veces de esas cosas no nos gusta, ¿cierto? Y por eso les decía, vale o por qué vale la pena servir. Y cuando ya vimos que vale la pena, significa que algo nos tiene que costar, algo nos tiene que costar. El rey David decía, no puedo dar algo que no me cueste, ¿sí? No puedo dar algo que no me cueste. El costarnos significa que hay un mayor fruto. Cuando nos cuesta las cosas hay un mayor fruto. Porque en el caso del servicio, eh, eh, nuestro carácter se sumisa a las órdenes de un superior, ¿cierto? Y servir nos enseña eso, a obedecer. Servir nos enseña a ser disciplinados. Servir nos enseña inclusive a ser generosos. Servir nos enseña a ser generosos. Servir nos enseña que está la persona de pronto en la iglesia y necesita una escoba. Voy, traigo la escoba y yo podría decir, tome la escoba, ¿cierto? Pero también podría decir, tengo la escoba aquí, venga, yo barro y recojo, ¿cierto? Entonces nos enseña a ser generosos, a ir más allá, a dar la milla extra, a hacer lo que tenemos que hacer más allá y hacerlo con excelencia. Servir también nos enseña a honrar. ¿Cierto? Nos enseña a honrar, servir nos enseña también a ser fieles, ¿cierto? Cuando nosotros servimos nos enseña a que este resultado lo quiero atesorar para mí, este resultado, lo que estamos haciendo en Iglefy ahoritica, cada uno de nosotros hemos colocado un granito de arena y cuando la sede esté lista, esté hermosa, esté con techo, con luz, con tarima, con sonido, con las sillas, con tapete, los salones, cuando esté todo, nuestro lobby al entrar a la feria gastronómica esté perfectamente
amoldado, amoblado, perdón, que esté con las luces, que esté todo bonito, los salones impresionantes. Vamos a decir, wow, todo esto yo fui parte de este proceso, ¿cierto? Nos enseña a ser fieles, nos enseña a que el servicio nos enseña a influir en otros, nos enseña a contagiar a otros en el servicio. Cuando tú dices, yo quiero hacer esto, la otra persona dice, yo también quiero hacer esto, ¿cierto? Cuando hacemos algo con pasión, la gente se contagia y dice, bueno, yo también quiero aportar en eso, yo también quiero hacer eso, ¿no? Nos enseña, el servicio nos enseña a desarrollar nuestro carácter. No solamente o no basta servir con nuestro talento, ¿cierto? Es que yo soy bueno para esto. Cuando el Señor por medio del servicio nos amolda nuestro carácter o permite que nuestro carácter se desarrolle más, nuestro talento pasa a un segundo nivel. ¿Por qué? Porque el talento puede ser que el talento impresione, ¿cierto? Pero el carácter es lo que me sostiene a mí. El servicio desarrolla mi carácter porque mi carácter es el que sostiene el servicio, no mi talento es el que sostiene el servicio. Porque definitivamente nosotros podemos ser irreemplazables, ¿cierto? Si hicimos un excelente servicio en mi talento, puede ser reemplazado por otra persona, pero cuando mi servicio se llena de carácter, ese hueco que puede quedar en el servicio no puede ser reemplazable, no puede ser reemplazable porque mi carácter es el que ha colocado el sello. Lo que yo soy ha colocado el sello dentro de mi servicio. Ahora soy reconocido porque soy una persona servicial, ¿cierto? Y yo sé que muchas personas dentro de la iglesia, ustedes ya los han ido identificando y dicen, wow, qué persona tan servicial que es, ¿cierto? Y es muy carismática y es muy risueña y siempre está pendiente de una cosa, siempre está pendiente de otra. Ahorita tenemos un cultivo grande de personas que quieren servir en la iglesia. Entonces yo quiero apoyar en esto, yo quiero apoyar en esto. Tenemos una cartelera de algunas cosas que nos hacen falta. Ya personas este domingo me dijeron, yo me comprometo a esta cosa, yo me comprometo a traer tal cosa, yo me comprometo a barrer, a levantar las sillas. Ahorita todo lo de audiovisuales, el sonido, los cables, las luces, todo lo que usamos. Muchas personas nos ayudan a llevarlas al tercer piso, nos ayudan a bajarla, entonces se ve el servicio y ese servicio también forma el carácter, va formando el carácter. ¿Por qué? Porque servir va de la mano con conocer a Dios. ¿Sí? Cada vez que yo sirvo, yo conozco más al Señor. Si yo no conozco al Señor, no puedo servir. Si yo no conozco a quién voy a servir, entonces ¿de qué manera voy a servir? Yo no puedo servir a una persona incógnita o que yo no conozco. El servicio definitivamente nos acerca más a Dios y cuando estamos cerca de Dios, nuestro carácter por medio de Dios se va formando, se va transformando, se va desarrollando y eso es lo que nos permite decir, sí, vale la pena servir al Señor. Sí, mi relación con Dios es la manifestación pura y agradable de mi servicio. Esto lo voy a repetir si usted está tomando apuntes. Mi relación con Dios es la manifestación pura y agradable de mi servicio. Y acordémonos de la frase primera, si yo no vivo para servir, pues no sirvo para vivir. Definitivamente la esencia del ser humano es servir. La esencia del ser humano es servir y lo podemos también mirar versículos, sostener en versículos bíblicos como Colosenses 3:23. ¿Se acuerda que dice también que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor? Debemos hacer todo de corazón, debemos vertir nuestras vidas amando cada cosa que hacemos. Yo me estoy relacionando con los ejemplos de la iglesia porque es lo que estamos viviendo en estos momentos como Iglefy, ¿cierto? Pero el servicio también es en casa. El servicio también requiere que tal vez nosotros como hombres, lo voy a decir así, yo sé que hay muchos hombres que son muy juiciosos en la casa y que ayudan en muchas cosas de la casa, pero muchas veces hay hombres que les cuesta coger una escoba o un trapero. Muchas veces hay hombres que les cuesta lavar un plato o un pocillo o tender su misma cama, ¿cierto? Eh,
O a nuestros hijos también les cuesta de pronto barrer por debajo de la cama, ¿cierto? O en algún momento ayudar a mamá o a papá en algunas de sus responsabilidades. Pero eso es el servicio. El servicio es que nosotros también lo enfoquemos en nuestra casa, en nuestra vida, que demos la milla extra, que podamos servir realmente, porque vale la pena servir, vale la pena servir. El segundo punto, y yo les decía que quiero tocar algunas cosas, bueno, o nos vamos a acordar algunas cosas de nuestro pastor Marco que compartió el domingo pasado. ¿Por qué vale la pena santificarnos? ¿Por qué vale la pena santificarnos? Y había un versículo, lo más de bonito, que él tocó en Primera Tesalonicenses 4:18. Ese fue el versículo con el que él abrió y me gustan tres frases o dos palabras, perdón, dos palabras que nos llevan a una. Y cuando comienza el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el versículo 4:18, hay una palabra que es rogamos y otra palabra que es exhortamos. Es como que si Pablo dijera, yo les ruego, y en algunos otros versículos también Pablo los dice, ¿no? En Romanos dice, les ruego, os ruego por las misericordias del Señor que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, ¿cierto? Y aquí también lo repite, yo les ruego, los exhorto a que el propósito de cada uno de nosotros sea santificarnos, a que el propósito de cada uno sea agradar al Señor, porque el santificarnos agrada al Señor. Y aquí nos preguntamos, ¿qué es santificar? Anteriormente vimos qué es servir, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué es santificar o qué es santidad. Y cuando vemos uno de los significados que está en griego, la palabra santo o santidad, vamos a la traducción en griego que es agios. Y ese agios es dejar de ser común. Y cuando vemos la palabra santidad, podemos relacionarla como apartado de, ¿cierto? O apartado para o separado de. Y ahí es donde al momento de separarnos, ya no somos personas del común, ya estamos totalmente apartados, ya no estamos en el bulto, ya no estamos en el bulto, allá en el mundo, por decirlo así, sino estamos apartados, estamos separados. Y eso es la santidad. El Señor nos manda a santificarnos. Estamos en un mundo, en estos momentos estamos en un mundo donde definitivamente el pecado está de moda. El pecado está de una manera tan abundante en el mundo que muchas veces nos cuesta santificarnos. Y acuérdense nuevamente, la palabra es ¿por qué vale la pena santificarnos? Y la palabra pena, acuérdense ustedes que nos cuesta, que nos debe costar, pero que ese costar, el santificarnos va a valer. Sí, o sea, va a tener una recompensa, eso que vamos a hacer al santificarnos. Y estamos en un mundo donde se viven modas, donde se viven momentos, donde estamos como Vicente, ¿no? Hacia donde va la gente, ¿cierto? Como Vicente, allá donde va la gente. Entonces queremos ser parte del mundo, queremos estar a la moda, que queremos tener el peinado no sé qué, que queremos tener el pantalón roto, queremos usar las palabras también groseras, grotescas, que se viven en una conversación. A veces una persona desde que inicia, desde que saluda, está diciendo groserías hasta que termina, y eso es una manera natural de las personas. Y cuando yo tal vez conozco a esa persona, entonces como que se me pega, ¿cierto? Estoy tan pegado al mundo y nos sumamos al mundo. Y el mundo está lleno de maldad. Estamos viendo que el mundo está lleno de maldad, está lleno de irreverencia, está lleno de orgullo, está siendo lleno de falta de comunidad con el Señor. Queremos siempre estar como a la moda, queremos encajar en un mundo cuando nuestro corazón es el que debe encajar para poder tener un lugar en el cielo, ¿cierto? Para tener un lugar en la eternidad. Pero nuestro corazón está más preocupado en encajar en el mundo que encajar en el cielo. Encajar en el mundo es tener las cosas temporales, ¿no? Y lo que dice el Señor es que nos manda a pensar y a estar con nuestros ojos en las cosas eternas, las que valen la pena, ¿no?
Y aquí es donde les digo que no es fácil santificarnos, ¿no? Estamos totalmente bombardeados por situaciones, por circunstancias y nos cuesta y nos duele y se convierte en una pena esforzarnos al santificarnos, ¿no? Pero el Señor nos manda a santificarnos. Hay un versículo muy, muy especial y que quiero compartirles en esta noche y lo voy a leer. Primera de Pedro 1:13, lo voy a leer en nuestra versión Reina Valera y es uno de los versículos yo creo que más especiales, ¿no? Una serie de versículos majestuosos que escribe el apóstol Pedro y cuando les digo que el dejar de ser comunes, o sea, el estar en el mundo para ser separados, es cuando yo les digo que dejemos de ser comunes porque el Señor nos tiene para ser extraordinarios. Y esto es lo que quiero leer en este versículo. Primera de Pedro 1:13 al 25. Llega y nos dice, inclusive el título en la Reina Valera es llamamiento a una vida santa. ¿Sí? Estamos hablando de santificación. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por el Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo por vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y que le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Y creo que la santificación, considerando este versículo, la santificación tiene mucho que ver con la palabra, con nuestro entendimiento, con nuestro conocimiento. Cada vez que comprendemos la palabra del Señor, el propósito del Señor en nuestras vidas, nosotros nos separamos para el Señor, vivimos una vida santa, vivimos una vida sin mancha, vivimos una vida siempre confrontando el pecado. No es fácil, yo le estaba diciendo, no es fácil vivir en una vida santa, pero cuando vivimos en una vida santa y vemos la recompensa que tiene el vivir una vida santa, ahí es cuando decimos, vale la pena vivir en santidad. Vale la pena santificarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque definitivamente el santificarnos agrada al Señor y no solamente agrada al Señor, que es nuestro objetivo, sino que también nos acerca al Señor. Y cada vez que nosotros nos acercamos más al Señor, nuestra vida está más santificada. Yo sí quiero exhortarlos a ustedes que vale la pena santificarnos, que vale la pena tener nuestro corazón siempre apartado. Yo quiero que nos grabemos en la mente el hecho de que nosotros no fuimos creados para ser comunes, no fuimos creados para estar dentro del bulto, fuimos creados para algo extraordinario y eso algo extraordinario requiere un esfuerzo, requiere incomodarnos en el mundo, requiere que cuando tú estés en conversaciones que no son fructíferas, que no llenan tu vida, debes quitarte de ahí. Muchas veces rompemos amistades por eso, ¿cierto? Muchas veces rompemos relaciones porque eso no nos fructifica, eso no nos santifica, sino nos está llevando a lo contrario, nos está contaminando. Tal vez
páginas que seguimos en nuestro celular no nos convienen, no nos santifican, debemos quitarlas y por más que digamos, "Ugh, no quiero", eso que va a suceder, que nos va a incomodar, que nos va a doler y que muchas veces vamos a decir, ¿será que sí? ¿Será que no lo hago? Y cuando yo lo hago, ahí es cuando podemos decir, vale la pena santificarme, porque lo que estaba viviendo allí, eso me estaba consumiendo mi mente en pecados, me estaba consumiendo mi corazón en inmundicia, estaba consumiendo mi cuerpo en decisiones que no debía tomar, en acciones que no debía tomar, y esto realmente ha valido la pena, santificarnos. Muchas veces eh, eh, esa palabra de santidad como que la borramos, ¿no? Como que es muy del pasado, como que es muy evangélica, por decirlo así, ¿no? Es allá, como que eso de santificarnos, no, pero realmente el Señor nos está mandando a santificarnos. En Primera de Tesalonicenses nos está el Señor, nos está exhortando Pablo, dice, les ruego, los exhorto para que santifiquen, porque eso es lo que agrada al Señor y nuestro objetivo y nuestro propósito en la vida es agradar al Señor. Nuestro tercer punto de por qué vale la pena y es por qué vale la pena amar. ¿Por qué vale la pena amar? Eh, y cuando estaba pensando en este versículo, en este título, ¿por qué vale la pena amar? Lo primero que se me vino fue Primera de Corintios 13, que nos habla del amor, ¿cierto? Eh, eh, y yo sé que también de pronto usted lo vio de esa manera. eh, y yo dije, wow, o sea, cuando hablamos de por qué vale la pena amar, y nos vamos a Corintios 13 es hermoso el pasaje, ¿cierto? Que escribió también el apóstol Pablo, que se llama La preeminencia del amor, pero cuando hablamos de si realmente vale la pena amar o por qué voy a amar, o sea, vale la pena, tiene alguna recompensa amar, tiene algún efecto el hecho de que yo ame. Y cuando estaba mirando Primera de Corintios, yo decía, wow, tremendo el sacrificio que uno tiene que hacer para poder amar, pero la recompensa también es grande, ¿no? Y estamos, me estaba dando cuenta de eso porque estamos en un mundo que ya no tiene, el amor no tiene valor, ¿cierto? El amor no tiene valor. He visto unos chinitos chiquiticos que se noviaron y a los 2 días de novios, ella le está diciendo a él, te amo con todo mi corazón. Y él le puede decir, él le dice, no puedo vivir sin ti, ¿cierto? Eres la esencia de mi vida y no sé qué haría sin ti. Y apenas llevan 2 días de conocidos o 2 días de novios y a los 5 días terminaron. Y cuando yo veo esto de declarar el amor de esa manera tan superficial, estoy viendo que el amor realmente ha perdido sentido, perdió la esencia del amor, perdió la esencia por el mundo, se perdió la esencia de amar. Estamos condicionando también el amor. Yo te amo, pero si tú haces eso, yo te amo, pero si, o yo me comprometo a amarte, pero sí. ¿Cierto? Yo me caso contigo, pero firmemos unas capitulaciones por si de pronto nos separamos y lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿cierto? Estamos condicionando a entregar nuestra vida o amar con todo nuestro corazón por algo. Entonces, en este mundo, la palabra amor o el significado de amor está totalmente sucio, totalmente embarrado. Hemos perdido la real esencia del amor. Hemos perdido eso cuando el pastor o el cura, el sacerdote, llega y dice, se compromete o jura solemnemente amarla, respetarla en la enfermedad, en la escasez, en la salud, en las alegrías, en las tristezas, y uno dice, sí, me comprometo, sí, juro, sí, quiero, sí, yo acepto, ¿cierto? Perdimos esa esencia, ¿no? De ese compromiso, porque cualquier problema, cualquier situación difícil, entonces ya no amamos, te odio con todo mi corazón, y uno escucha a hijos hablar a los papás así, no te odio con todo mi corazón, ¿cierto? Y hemos perdido esa esencia, y cuando vemos... Primera de Corintios
y lo voy a leer, yo sé que usted también se lo sabe, pero dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, si yo puedo orar, si yo puedo ir a la iglesia, pero si realmente no tengo amor, pues de nada sirve, ¿cierto? Dice que es como metal que suena o címbalo que retiña, así como, y como que dice, uy, no, usted puede hacer todas esas cosas, pero oh, no, no, realmente no se ama. Si yo tuviera profecía, si tuviera un doctorado en teología y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, yo fuera doctor, ingeniero, todo lo que todos mis diplomas pegados en la pared, pero si no tengo amor, de nada soy. Si yo tuviese toda la fe de tal manera que trasladase un monte de aquí para allá, pero si no tengo amor, de nada soy. Si repartiese todos mis bienes, todo mi dinero, eh, eh, a comer todos los pobres y si entregase todo mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido. Y aquí comenzamos, el amor es sufrido, el amor cuesta, cuesta amar, el amor es benigno, también es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta. Dice, el amor nunca deja de ser, todas las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará la ciencia, porque en parte nos conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El amor nunca deja de ser. ¿Sí? Cuando podemos entender que el amor es sufrido, ¿cierto? El amor como que sufre. ¿Por qué? Porque tengo que perdonar, porque amo. El amor cuesta porque tengo que hacerlo, porque la mejor manera de amar es morir a mí mismo, morir a mi ego, morir, amar sin condición. Eso es lo que enfoca, ¿no? Por eso el realmente o por qué vale la pena amar. ¿Por qué vale la pena amar? Porque debemos amar sin condición, porque también cuando amamos tenemos paz, ¿no? Tenemos paz con nosotros mismos. Estoy amando a una persona de todo corazón. Cuando amamos tenemos la capacidad de perdonar. Cuando amamos tenemos la capacidad de perdonar. Esta persona me hizo algo y yo no lo voy a perdonar jamás. Yo no quiero, detesto a esa persona, no lo quiero ver. Y yo le diría a esa persona, te falta más Jesús. Porque cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, entendemos que parte de la esencia de amar también es perdonar. Cuando amamos, entendemos que Jesús nos amó primero. En Primera de Juan, es uno de los versículos también más hermosos que tiene la Biblia. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Esa es la esencia del amor, saber de que aquella persona que vino aquí y murió por nosotros en la cruz del Calvario, murió amándonos, vivió amándonos. Y cuando entendemos que Jesús vino por amor a nosotros, porque el Padre también nos amó y dio a su Hijo Jesús a nuestras vidas, dice, porque de tal manera Dios nos amó a nosotros, a ti y a mí, al mundo entero, de tal manera, de esa manera tan grande, Dios nos amó que envió a su Hijo unigénito para que pudiera venir y que todo que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna, que murió por nosotros en la cruz, dio su vida en la cruz y todo eso que hizo fue amor, porque dice que el verdadero amigo da la vida por los otros y Jesús estaba refiriendo que la muestra de amor él la iba a dar, que la muestra de amor era morir como un amigo muere por su amigo, morir porque lo amaba de verdad. Cuando entendemos la esencia de amor y si tú en algún momento realmente has podido vivir lo que es amar, tú sabes que vale la pena amar. Que vale la pena amar a aquella persona con la que un día dijiste voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe o hasta que el Señor venga y tú has amado a esa persona y le has podido mirar a los ojos y le has dicho te amo con todo mi corazón, ¿cierto? Ahí es cuando entendemos la verdadera esencia del Señor y entre más amamos nosotros al Señor se forja o crece el poder amar a nuestro prójimo. Es difícil amar a nuestro prójimo. En un devocional de familia estaba diciendo
que muchas veces cuando leemos en la Biblia amar a nuestro prójimo es amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos y amar tal vez a una que otro familiar y decimos amamos a nuestro prójimo, ¿cierto? Lo amamos, pero nuestro prójimo viene de esa palabra próximo, es el que está cerca a nosotros, el que todo momento está cerca a nosotros y no se refiere solamente a la familia, sino a los vecinos, se refiere a esa persona que nos pisó en un Transmilenio, se refiere a esa persona que fuimos a comprarle una libra de carne blandita y nos salió dura, ¿cierto? Se refiere a esa persona que tal vez nos dijo que nos entregaba un pedido para tal día y no lo entregó, ¿cierto? Se refiere a esa persona que, uy, nos pone los pelos de punta cuando tal vez no comprende lo que queremos decir o no quiere entender, ¿cierto? Amar a esa persona es difícil, ¿cierto? Amar a esa persona es difícil, pero cuando amamos a esa persona, podemos entender o podemos entender que en nuestro corazón está Jesús. Cuando amamos a esa persona que tal vez nos cuesta amar, pero decidimos amar. A esa persona que no queremos perdonar, pero decidimos perdonar. Cuando nos acercamos a esa persona que es difícil abrazarla, pero la abrazamos, ¿cierto? Manifestamos el amor de Dios por medio de esa persona. Ese es nuestro mayor testimonio, ese es nuestro mayor evangelio. El quinto evangelio eres tú, es la manifestación de Jesús en tu vida. Cuando las personas nos vean a nosotros amar a otros o nos vea amarlos a ellos mismos de tal manera, vamos a decir, oiga, pero a pesar de que todo lo que ha pasado, usted todavía refleja en sus ojos amor. ¿Por qué es eso? Y podemos decir porque Jesús está en mi corazón. Creo que esa es la mayor muestra de amor. La mayor muestra de amor es que Él nos amó primero, que Él entregó su vida por nosotros y que nosotros podemos decir, vale la pena amar, porque Jesús me amó primero a mí. Vale la pena servir porque Él fue el mayor ejemplo en su servicio. Vale la pena santificarme porque Él fue aquel cordero puro y sin mancha que se entregó y me está dando ejemplo a mí en santificación. Me está dando ejemplo a mí en servicio y me está dando ejemplo a mí en amor. Pensemos eso, amados, pensemos eso, iglesia, y pidámosle al Señor que nos enseñe a amar, que nos enseñe a servir, que nos enseñe a santificarnos porque vale la pena. Y yo quiero que tú de una manera gigante puedas expresar eso. Vale la pena servir al Señor, aunque me cueste, voy a servir al Señor, aunque mi corazón esté queriendo irse al mundo, yo detengo ese sentimiento, ese impulso de irme al mundo porque quiero servir al Señor, porque vale la pena servir al Señor. ¿Cómo voy a servir al Señor? Amando a mi prójimo. ¿Cómo voy a servir al Señor? Santificando mi vida. ¿Cómo voy a servir al Señor? Dando lo mejor de mí con excelencia para servir al Señor en mi casa, en mi iglesia, en mi trabajo, en mi universidad. Yo quiero que tú pienses eso y cada vez que digas vale la pena servir al Señor, lo digas con esa convicción, vale la pena servir al Señor. Bueno, amén, hermanos. Yo quiero que cierre tus ojos por un momento y oremos al Señor. Padre, gracias por este día, gracias por esta noche de recarga bíblica, gracias porque a pesar de todo lo que pasa en el mundo, Dios, podemos expresar con nuestra boca que te queremos servir, que queremos aprender más de ti en amar, en servir, en vivir una vida santificada, en vivir una vida que te agrade a ti, Dios. Gracias por esta noche, Dios, que hemos podido aprender, que hemos podido escuchar de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo siembre en nosotros ese sentir de querer vivir bajo tu palabra, en la palabra del Señor, Dios. Gracias por esta noche. Te bendecimos, te honramos y te decimos que vale la pena servirte a ti, que vale la pena servir cada momento, Señor, que estamos junto a ti, cada momento que queremos estar sirviéndote, amándote, Señor, porque eso nos va a llevar también a santificar nuestras vidas, a querer estar más cerca de ti, a dejar lo común y a vivir en lo extraordinario, Dios. Gracias por este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda con todo tu corazón y con toda tu fuerza de tu voz que vale la pena servir al Señor. Nos vemos este domingo. Cantamos que vale la pena servir al Señor.
Señor.